Hace más de 50 años, una nave espacial se perdió en el planeta Marte. Después de desaparecer en una gigante tormenta de polvo, la sonda transmitió solo un breve mensaje a casa en Moscú, en el corazón de la antigua Unión Soviética. Todo lo que sabemos es que envió una misteriosa imagen distorsionada del paisaje marciano, y luego quedó en silencio para siempre. Este es el aterrizaje secreto de Rusia en Marte. Cuando hablamos de la carrera espacial de la década de 1960, la conversación suele estar dominada por la Luna y el primer alunizaje humano. Pero también hubo una carrera mucho más secreta para hacer los primeros descubrimientos científicos sobre el planeta Marte. Hasta ese momento prácticamente no sabíamos nada acerca de nuestro vecino planetario más cercano. Aún se mantenían teorías muy respetadas de que Marte albergaba una vida vegetal y animal próspera, e incluso canales artificiales de agua corriente creados por una población marciana inteligente e industriosa. No había forma de saberlo con certeza hasta que fuimos allí e investigamos el planeta de cerca con nuestros propios instrumentos. Entre los años 1960 y 1969, hubo 12 misiones intentadas a Marte, 8 por parte de la Unión Soviética y 4 de Estados Unidos. De estas, 3 realmente llegaron al planeta rojo intactas y funcionando. Todas fueron estadounidenses. La Unión Soviética tomó una temprana y sólida ventaja en la carrera espacial. Fueron los primeros en desplegar un satélite en órbita. Los primeros en enviar a un ser humano al espacio y sus sondas Luna fueron las primeras en alcanzar la superficie lunar. Lograr el primer sobrevuelo y examen cercano de Marte habría sido otro rotundo triunfo para los soviéticos. Pero aquí es donde la carrera espacial empezó a inclinarse a favor de Estados Unidos. Después de 2 intentos fallidos en 1960, los soviéticos estuvieron agonizantemente cerca del éxito en 1962, con una sonda espacial de exploración profunda conocida como Marte 1. No fue su primer intento en llegar al planeta rojo, pero el gobierno soviético tenía la mala costumbre de simplemente fingir que las misiones fallidas nunca sucedieron y renombrarlas para intentarlo de nuevo. Esta versión particular de Marte 1 realmente logró superar la órbita de la Tierra y se dirigía triunfalmente hacia un sobrevuelo de Marte que lo llevaría a menos de 11.000 kilómetros de la superficie. Todo parecía perfecto durante unos 4 meses, hasta que a una distancia de 106 millones de kilómetros de la Tierra, la sonda se quedó en silencio y nunca se volvió a saber de ella. Para mediados de la década de 1960, la NASA había establecido su liderazgo en la exploración espacial con el Mariner 4. En julio de 1965, esta sonda realizó el primer sobrevuelo cercano de Marte a poco más de 6.000 kilómetros sobre la superficie. El Mariner 4 registró las primeras fotografías detalladas del paisaje marciano, lo cual fue sorprendente para la época. Sin embargo, desafortunadamente lo que estas fotos revelaron fue un mundo muerto y lleno de cráteres que se parecía bastante a nuestra propia Luna, solo que más rojo. Sin bosques, sin canales, sin signos de vida en absoluto. Eso fue un poco decepcionante, pero obviamente no fue el fin de nuestra fascinación por Marte. Todos sabemos que la NASA aterrizó en la Luna a mediados de 1969 y aseguró su victoria en la carrera espacial, pero los soviéticos tenían una última carta bajo la manga para alcanzar la grandeza. Iban a ser los primeros en aterrizar en Marte. 1971 fue un año importante para la exploración de Marte. Sabemos que la Tierra y Marte se acercan relativamente entre sí en sus órbitas alrededor del Sol aproximadamente cada 2 años, pero cada 15 a 17 años. Obtenemos una alineación aún más cercana de lo habitual entre los 2 planetas. Este es el evento que tanto los programas espaciales estadounidenses como soviéticos estaban ansiosos por aprovechar. El plan de la NASA era ambicioso por sí mismo. Después de completar maniobras exitosas de sobrevuelo con Mariner 4, 6 y 7, los estadounidenses querían intentar lograr la primera órbita estable alrededor de Marte. Desde aquí podrían realizar una observación a largo plazo de todo el planeta, cartografiando su superficie y examinando el contenido de su atmósfera superior. Estos eran datos clave que serían necesarios para el primer intento de aterrizaje de la NASA. Mientras tanto, en la Unión Soviética, habían decidido adelantarse un paso y dirigirse directamente a un aterrizaje controlado en la superficie marciana. El plan era evitar 3 misiones en rápida sucesión. La primera sería un orbitador de reconocimiento llamado Marte 71S, que recopilaría los mismos datos que estaban buscando los estadounidenses, porque sin medir la atmósfera e imaginar la superficie, esencialmente estarías yendo a ciegas. El orbitador sería seguido por 2 vehículos de aterrizaje gemelos conocidos como Marte 2 y Marte 3. La idea era que los ingenieros soviéticos utilizarían los datos recopilados en órbita para actualizar el perfil de aterrizaje sobre la marcha. En teoría, esta era una idea genial. En realidad, el orbitador marciano soviético falló en el espacio debido a un error de programación simple pero fatal. Se suponía que el motor de la cuarta etapa se encendería a 1 hora y 30 minutos después del vuelo, pero en cambio su temporizador interno estaba configurado para 150 horas. Esto lo dejó permanentemente atascado en la órbita terrestre, momento en el que los soviéticos renombraron la sonda como Cosmos 419, y fingieron que era solo otro satélite de observación y que debía estar allí.
Con su orbitador de reconocimiento muerto en el espacio, Moscú tomó la decisión de seguir adelante con el intento de aterrizaje, sabiendo muy bien que estaban volando a ciegas. Mientras tanto, la NASA estaba teniendo un éxito moderado con sus propios esfuerzos en Marte. Su primera sonda, Mariner 8, falló en el lanzamiento y terminó cayendo de regreso a la Tierra en lugar de ir al espacio. Pero su gemelo, el orbitador Mariner 9, fue mucho más exitoso. Mariner 9 realmente se adelantó de la misión soviética y se convirtió en el primer vehículo fabricado por el hombre en orbitar Marte. Se estableció en una órbita elíptica que llevó la sonda a tan solo 1.400 kilómetros de la superficie marciana. Llevaba 6 instrumentos científicos a bordo, incluido un sistema de imágenes visuales con una resolución de 98 metros por píxel, un aumento con respecto a los 790 metros por píxel en sobrevuelos anteriores de Marte. Esto fue 2 semanas antes de la llegada de los aterrizadores soviéticos Marte 2 y Marte 3, y, por supuesto, Estados Unidos no estaba interesado en compartir ningún dato de Mariner 9 con los rusos. Ni siquiera les dirían que se avecinaba una tormenta. Marte 2 y 3 eran sondas espaciales idénticas. Cada una consistía en un módulo orbital y un módulo de descenso. La idea era que después de soltar el aterrizador, el módulo orbital recién aligerado encendería un motor para desacelerar y elevarse a una órbita estable de Marte, donde podría servir como un satélite de observación a corto plazo. Marte 2 fue el primero en llegar. Los soviéticos tenían poco más que intentar un ingreso balístico no controlado, lo que significa que el aterrizador golpearía la atmósfera a toda velocidad como una bala, momento en el que dejamos que el destino tomara el control. La trayectoria final y el lugar de aterrizaje serán determinados por las fuerzas de la gravedad, la resistencia atmosférica y la aerodinámica de la sonda. El módulo de descenso tenía un escudo térmico con un diámetro de 2.9 metros que actuaría como el principal sistema de frenado aerodinámico. Esto debería reducir la velocidad desde alrededor de 6 km por segundo en la entrada a poco más de 1 km por segundo, o 3 veces y media la velocidad del sonido. Desafortunadamente para Marte 2, su módulo de descenso entró con un ángulo demasiado pronunciado. La computadora a bordo interpretó erróneamente los datos del altímetro, y el sistema de aterrizaje nunca se desplegó. Marte 2 se convirtió en el primer objeto fabricado por el hombre en estrellarse contra el planeta rojo, lo cual sigue siendo un logro. Marte 3 llega el 2 de diciembre de 1971, y los soviéticos han tenido la oportunidad de aprender de sus errores. Esta vez logran el ángulo de ataque perfecto, después de ser soltado por el orbitador. El módulo de descenso pasa 4 horas y media aproximándose a la atmósfera marciana. Una vez más, el escudo térmico protege durante la entrada y comienza el proceso de frenado aerodinámico. A medida que el vehículo cae hacia la superficie, se utiliza un altímetro de radio para determinar la velocidad de descenso. Cuando alcanza la velocidad terminal de Mach 3.5, se despliegan los paracaídas supersónicos. Ahora ten en cuenta que esta es la primera vez que se utiliza un paracaídas en Marte. Nadie realmente sabía qué iba a suceder, especialmente los soviéticos, pero esta vez funcionó. El módulo de descenso se está desacelerando, pero con la delgada atmósfera marciana no se desacelerará lo suficiente. Por eso el módulo está equipado con cohetes retroreactores alimentados con pólvora que se encienden en los últimos segundos para reducir lo suficiente la velocidad y liberar la cápsula de aterrizaje a unos metros sobre la superficie. Los cohetes empujan lo que queda del módulo de descenso y el paracaídas hacia lejos mientras la cápsula en forma de huevo cae hacia la superficie. Su impacto con el suelo es bastante fuerte, pero el aterrizador está amortiguado por una gruesa capa de espuma. Todo este sistema, con el escudo aerodinámico, los paracaídas, los cohetes retroreactores y el amortiguador de impacto, es casi idéntico al método que la NASA usaría para todos sus aterrizajes en Marte. La NASA se volvió más sofisticada con el tiempo, pero la teoría básica es la misma, y esto fue realizado por la Unión Soviética en el año 1971, 5 años antes de que la NASA aterrizara en Marte. Después de impactar la superficie y detenerse, la cápsula de aterrizaje de Marte 3 desplegó 4 pétalos triangulares para enderezarse y exponer su serie de instrumentos científicos. El aterrizador estaba equipado con un espectrómetro de masas para estudiar la composición atmosférica y sensores para medir la temperatura, la presión y la velocidad del viento. Incluso tenía una pala mecánica para buscar materiales orgánicos y signos de vida en el suelo. Si eso no fuera suficientemente impresionante, Marte 3 incluso llevaba su propio mini rover, el Prop M. Era más como una pequeña caja de metal, de solo 21 centímetros de largo y 16 centímetros de ancho, y pesaba 4,5 kilogramos. El Prop M no tenía ruedas. En su lugar usaba un par de esquís anchos y planos montados en brazos que le permitían avanzar lentamente. El rover estaba atado al aterrizador principal con un cable de alimentación de 15 metros, y su propósito era utilizar una pequeña sonda a bordo para medir la densidad del suelo marciano. Nuevamente, no podemos enfatizar lo suficiente que todo esto llegó de forma segura desde Kazajistán hacia la superficie de Marte en el segundo intento, con prácticamente cero conocimiento previo del entorno marciano antes del lanzamiento, en 1971. 90 segundos después del aterrizaje,
El aterrizador de Marte 3 activó sus sistemas y comenzó a transmitir de regreso a Moscú. Para la Unión Soviética eso fue una victoria histórica, lo cual fue rápidamente seguido por un fracaso histórico. Después de solo 14 segundos de transmisión, la señal desde Marte se apagó. Los únicos datos que se recibieron fueron esta imagen en blanco y negro distorsionada. Fue una decepción tan grande que los soviéticos no lanzaron la foto. Ni siquiera realmente informaron a nadie que habían aterrizado en Marte. Todo el asunto fue considerado como otra decepción en lo que se estaba convirtiendo en una larga cadena de fracasos en la exploración espacial. El aterrizaje en Marte fue en gran medida mantenido en secreto durante décadas hasta la caída de la Unión Soviética y la desclasificación de sus registros. Entonces, ¿qué le sucedió a Marte 3? Bueno, cada 5 años más o menos. Las típicas tormentas de polvo en Marte comienzan a combinarse hasta formar una supertormenta planetaria que engulle toda la superficie. Sin el orbitador de reconocimiento para explorar el entorno, los ingenieros soviéticos en la Tierra no tenían idea de que sus aterrizadores estaban llegando a Marte en el peor momento posible. Ni siquiera es un problema de viento, porque la atmósfera en Marte es tan delgada que hay muy poca fuerza física ejercida por la tormenta, sino que es el polvo, el cual está lleno de partículas electroestáticas extremadamente pegajosas. Ahora lo sabemos, pero las personas que construían la cápsula de Marte en 1970 no lo sabían, así que no había protección contra él. Habría cortocircuitado rápidamente todos los sistemas expuestos en el aterrizador y habría impedido que cumpliera cualquier objetivo científico. Para añadir más insulto a la situación, los módulos orbitales de Marte 2 y 3, que lograron alcanzar con éxito la órbita alrededor de Marte, tampoco pudieron proporcionar ninguna fotografía útil, porque en lugar de capturar detalles de la superficie marciana, todo lo que podían ver era la parte superior de la tormenta de polvo que cubría todo el planeta. Mientras tanto, el considerablemente más equipado Mariner 9 pudo esperar a que pasara la tormenta y pasó los siguientes 3 meses cartografiando alrededor del 70% del paisaje del planeta, realizando descubrimientos históricos como el Olympus Mons, la montaña más alta del sistema solar. En cuanto al destino del aterrizador de Marte 3, a principios de la década del 2000, la NASA publicó una imagen de ultra alta resolución de 1.000 millones de píxeles, tomada por su Mars Reconnaissance Orbiter. Basados en la última trayectoria conocida, se creía que los restos del aterrizador soviético estaban en algún lugar de la imagen. En 2013, los investigadores identificaron lo que creen que son el paracaídas, el escudo térmico y el aterrizador en la superficie marciana.